Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar un tema que son los trastornos o todo lo que tiene que ver con la parte de la salud mental. Bueno, sabemos que la salud mental o cuando estamos hablando del término de salud mental, no estamos hablando directamente de la persona, sino que hablamos de una serie de procesos por los que pasa la persona. Entonces, cuando estamos hablando de una depresión, nosotros hablamos de una cierta sintomatología que tiene la persona. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de salud mental, estamos hablando no de las personas, sino que estamos hablando de una serie de procesos o una serie de sintomatología que se presentan a las personas, ¿cierto? ¿Por qué no solo a la persona? Porque entonces se haría una teoría del etiquetamiento. Eso es muy normal, por ejemplo, en la criminalística, toda la teoría del etiquetamiento, pero en la psicopatología como tal, nosotros no etiquetamos personas. Claro, o sea, nos basamos en una serie de síntomas, nos basamos en una serie de signos para poder hablar o para poder decir que esta persona está pasando por cierta situación o tiene una manifestación de cierta enfermedad mental. Eh, el DSM-5, cuando estamos hablando del DSM-5, que es el manual diagnóstico que utilizamos básicamente los psicólogos, pero también los psiquiatras, entonces nos hacen nos dan unas categorías o nos dan unas manifestaciones de tipo sintomatológica para mirar si realmente el paciente está pasando por un problema o no está pasando entonces por esa situación como tal. Listo. Bien, entonces, algunas advertencias. El hecho de que el manual omite un trastorno no implica que no exista. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de la ciberadicción, no aparece no aparece del manual diagnóstico de trastornos mentales, pero sí podemos hablar de cierta adicción o cierto abuso de, por ejemplo, los videojuegos, el internet. Por eso hablamos, por ejemplo, del sexting, el bumping, el grooming, el phishing, el loax, y hablamos, por ejemplo, de este tipo de cosas, pero realmente no aparecen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay unos fenómenos comportamentales que son los que les acabé de mencionar, o hay unas conductas de riesgo que están asociadas a las nuevas redes sociales o a las nuevas tecnologías de la información, pero, por ejemplo, no son descritas dentro de los manuales. Y pensemos, por ejemplo, ciertas conductas de riesgo como son el bumping o las personas que de pronto trasnochan porque están en videojuegos o porque están en redes sociales o porque están digamos, en cualquier tipo de tecnología, que esto que puede generar, esto puede generar, por ejemplo, trastornos metabólicos, trastornos del sueño, puede generar inclusive problemas de tipo académico, problemas de concentración, pero el manual diagnóstico entonces digamos que no habla como tal, pero entonces hay ciertas conductas de riesgo que digamos pueden afectar directamente a la persona, pueden afectar al niño, pueden afectar al adolescente, pueden afectar al adulto, y el DSM a uno las considera como patologías mentales, esas conductas, pues porque simplemente, digamos, están en estudio o son muy nuevas. El DSM-5 no se puede aplicar de forma unánime en todas las culturas. Eh, ¿Por qué? Porque el DSM-5, digamos, es su transcripción, digamos, si bien en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos, digamos, una transcripción que es de la Asociación Psiquiátrica Americana, está básicamente fomentada para nosotros. No significa que la sintomatología depresiva que hay en Latinoamérica no sea la misma sintomatología que se presenta en el África, pero digamos que allá es bajo otro orden, por ejemplo, de tipo cultural, de tipo económico, y bueno, hay otras perspectivas, inclusive tipo hormonal. Por ejemplo, hay ciertas culturas donde no se permite el llanto, ¿sí? Donde el llanto, por ejemplo, se manifiesta como una debilidad, ¿sí? Entonces, y una manifestación, aunque no es la manifestación de la depresión, no es la manifestación principal, pero una de las manifestaciones que se puede presentar dentro de la depresión es el llanto, ¿sí? Entonces, digamos que son las culturas las que las culturas, las sociedades, las que van determinando cómo se va haciendo la manifestación del trastorno o no.
La utilidad clínica entonces del diagnóstico, ¿cuál es? Entonces determinar el pronóstico, determinar cuál es el plan de tratamiento, determinar los posibles resultados terapéuticos. Por ejemplo, yo les he hablado a ustedes les he hablado sobre lo que es la terapia cognitiva conductual y cómo la terapia cognitiva conductual se basa básicamente en tratar de mejorar, no aliviar, porque digamos que la persona no se alivia totalmente, pero sí pueden mejorar algunos procesos psicológicos, pero también pueden mejorar, digamos, algunas categorías mentales, por ejemplo, como es en el área de las matemáticas, como es en el área o como es el proceso cognitivo de la memoria, de la atención, de la percepción, del lenguaje. Entonces hay ciertos trastornos mentales que se pueden diferenciar básicamente con trastornos neurológicos. Una cosa es un trastorno mental, otra cosa es un trastorno neurológico, un trastorno neuropsicológico. ¿Por qué se puede presentar un trastorno neurológico o un trastorno neuropsicológico? Se puede presentar por un accidente cerebrovascular, se puede presentar por un trauma cráneoencefálico, se puede presentar por un tumor, se puede presentar por una infección, se puede presentar por una enfermedad viral, claro, por una infección, se puede presentar por un neoplasma o por un tumor. Es decir, todo este tipo de situaciones o todo este tipo de anomalías que se pueden presentar en la persona pueden causar daños neurológicos, ¿sí? Pero también un daño neurológico puede producir un trastorno mental, ¿sí? Por eso es que la neuropsicología y la psicopatología van tan de la mano. Un trastorno neurológico puede hacer que se desarrolle un trastorno mental. Nosotros pensamos eh, que, 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 que la neuropsicología está muy desenfocada de los trastornos mentales, pero un trastorno neurológico puede tonar un trastorno mental. Pensemos, por ejemplo, un daño en el área orbitofrontal. La persona que era buena gente, una persona que era un buen trabajador, una persona que digamos era un buen padre y que era muy activo, digamos, en sus relaciones interpersonales, pero de un momento a otro tiene un accidente cerebrovascular en la arteria cerebral anterior y le afecta posiblemente entonces lo que son las áreas orbitofrontales, dorsolaterales y ventromediales que están ubicadas en toda la región prefrontal o en lo que llamamos el lóbulo prefrontal. Entonces esta persona se puede volver agresiva, impulsiva, malgeniada, irritable, puede tener problemas en estimación de tiempo, puede tener problemas en la planeación de su tiempo, en el cumplimiento de horarios. Entonces, un trastorno neuropsicológico puede terminar siendo también un problema de salud mental. Entonces, ambos están relacionados. No siempre los problemas de salud mental vienen por una cuestión de contaminación, o es por una cuestión genética, o es por una cuestión del ambiente o de la herencia, ¿sí? O por inadecuadas pautas de crianza, sino que un problema de salud mental, un trastorno de salud mental, también se puede ver afectado por un daño neurológico. Entonces yo quiero que entonces eso lo tengamos claro. El manual diagnóstico de trastornos mentales o el DSM-5 no habla de esto, ¿sí? Entonces no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque es una cuestión más de la neurología o una cuestión más de la neuropsicología. Pero es importante que sepan que hay una relación muy importante entre estos dos aspectos, entre los trastornos neurológicos y los trastornos mentales o el problema de salud mental. No, por ejemplo, una fascia no es un trastorno mental, es un trastorno neurológico. Pero este trastorno neurológico le puede producir a la persona una depresión. ¿Por qué? Porque tiene dificultades en la expresión verbal, porque al no comunicarse de manera adecuada, como de pronto lo hacía antes de la lesión, entonces de pronto lo incapacita para poder tener unas mejores relaciones interpersonales. Pensemos, por ejemplo, a una persona que tenga una prosopagnosia o que no pueda distinguir rostros familiares. Estas personas, por ejemplo, y si es un docente, pues que se tiene que estar comunicando con muchas personas,
o en el caso de la salud mental, un médico, un fisioterapeuta, un fonoaudiólogo, un psicólogo, es decir, todo este tipo de profesiones donde nos tenemos que estar relacionando con muchas personas y tenemos que reconocer el rostro de muchas personas, esto puede afectar entonces la salud mental de una persona. Entonces, un trastorno neurológico puede causar puede causar una afectación mental. Bueno, estos son como algunos tips de salud mental, también como alguna relación entre trastornos neurológicos y, y trastornos mentales. Entonces, bueno, espero que les haya servido. Un abrazo y que estén muy bien.